Creo que hay que saber, hay que poder distinguir entre lo que es anarquismo y lo que no es. No, ninguna escuela de pensamiento, en ningún movimiento político, alguien podría rehusarse a decir, a marcar ciertos límites. Esos límites permiten que uno pueda trabajar de manera sensata, poder tomar decisiones con unos criterios básicos, con unas perspectivas y con unas referencias mínimas. El anarquismo tiene que poder saber hacer eso, poder marcar sus límites históricos, sus límites ideológicos, sus límites políticos. ¿Sí? Por lo tanto, tiene sentido decir, hay ciertas cosas que no son anarquismo, hay ciertas cosas que sí son. Ahora, insisto, ¿de dónde viene el criterio de qué es y qué no es? De la historia, de lo que ha sido efectivamente, y de lo que puede ser a partir de eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo creo que, y creo que se puede demostrar, ¿no es cierto?, que el anarquismo es socialista y que en ese sentido, de manera más específica, el anarquismo es comunista, que tiene una teoría sobre cómo está organizada la sociedad en términos económicos y cómo se puede organizar, ¿no es cierto?, según nuestras propias capacidades, según el desarrollo técnico, según el desarrollo cultural de la humanidad, que uno podría llamar comunista, que tiene que ver con la propiedad colectiva de los medios de producción, pero también del producto social. En ese sentido uno puede decir que el anarquismo es comunista. Es comunista además porque percibe que la sociedad es, por decirlo así, el contexto básico e ineludible en el que existen los individuos. Los individuos no existen por su cuenta, no son átomos, no son libres por naturaleza, sino que la libertad, la existencia, el desarrollo pleno de las facultades de un individuo pasa por una conquista histórica y que avanza hacia la libertad y no que es libre de antemano, ¿cierto? Es evidente que no somos libres de antemano, porque uno nace y no nace libre. Uno nace en un contexto de explotación, de dominación política. Por lo tanto, decir que uno es libre por naturaleza es algo que es demasiado abstracto y demasiado, pues, no sé, directamente insensato, no se ve, ¿cierto? En ese sentido, el anarquismo tiene una perspectiva histórica sobre cómo decir las cosas, sobre cómo pensar la sociedad y sobre cómo pensar la crítica a la sociedad. El anarquismo ve que en la sociedad están las respuestas, el anarquismo ve que en la historia están las respuestas a los problemas, en el sentido de que hay que ver la realidad así como es ahora mismo para poder entender el mundo, no hay que ponerse a pensar desde la nada, ¿cierto? A partir de las ideas definir ciertas cosas, sino que a partir de lo que uno ve, a partir de lo que uno experimenta, ¿no es cierto?, y de la conciencia que surge de esa experimentación y, ¿cierto?, todas las cosas que están implicadas ahí, poder tomar ciertas respuestas. Entonces, de nuevo, el anarquismo uno puede decir es comunista, el anarquismo tiene una perspectiva histórica sobre las cosas, y por lo tanto, por ejemplo, el anarquismo no es individualista. Yo creo que uno puede afirmar eso. El anarcoindividualismo es más bien un extremo de una posición minoritaria y que toma una tradición liberal del anarquismo, una tradición liberal incluso típicamente estadounidense o inglesa, que de acuerdo, tiene una crítica al Estado muy fuerte, tiene una reivindicación del individuo y de la microasociación y de las relaciones individuales que es muy interesante, pero que no es anarquista per se, porque el anarquismo surge en el contexto del socialismo como un socialismo radicalizado, un socialismo comunista y un socialismo libertario, no liberal. Es decir, no parte desde el dato del individuo como la base, como el átomo que conforma la sociedad, sino que parte de la sociedad como el verdadero dato. Lo que hay primero es la sociedad, es la experiencia que tenemos. Y nosotros tenemos sentido en ese contexto social, no solo económicamente, es decir, determinados por el contexto económico, material, sino también moralmente. Nuestros contenidos morales, nuestro sentido de la coexistencia ética pasa por el reconocimiento del otro, pasa por el vivir en comunidad, ¿no es cierto? Nosotros cuando tenemos criterios y tomamos decisiones éticas, las tomamos a partir de las relaciones que tenemos y no desde nuestro fondo interior individual, o si las tomamos desde ese fondo individual, en ese fondo, ¿no es cierto?, en ese lugar propio del individuo, lo que encontramos es la comunidad. Siempre nos podemos como remitir, podemos hacer ese círculo. Ahora, esto para decir que
hay diferencias al interior del anarquismo, pero que uno puede pensar un solo anarquismo, que habría que, a pesar de las diferencias, poder remitir a una base común que históricamente uno la puede marcar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el anarquismo reconoce que la lucha de clases es uno de los principales factores de la vida en el capitalismo y en el Estado, que tiene una perspectiva histórica sobre las cosas, que tiene una perspectiva comunista, es decir, comunista tanto de cómo pensar la sociedad y la vida de los individuos, y comunista también para pensar el futuro, ¿no es cierto? Y libertaria en el sentido de que no toma el principio de autoridad, sino que toma el principio de la libertad, de la participación efectiva, de la acción directa, de la autogestión de la comunidad como algo crucial para criticar el mundo y para proyectar algo más.